Bájalos. Termínalo. El viento del desierto de Sonora soplaba tan fuerte aquella tarde de 1887 que parecía que el mismísimo diablo quería arrancar el sombrero de la cabeza de don Esteban Morales. El viejo ranchero, de 72 años y espaldas encorvadas por medio siglo de trabajo bajo el sol, cabalgaba despacio al frente de su pequeño rebaño. Detrás de él, 36 vacas flacas avanzaban con la resignación de quienes ya saben que el matadero las espera al final del camino. En la grupa de su caballo llevaba atado un saco de lona. Dentro, 2 revólveres Colt que ya no disparaban desde la guerra contra los apaches, y un lazo nuevo, comprado en Nogales con los últimos pesos que le quedaban. El comprador de ganado en la frontera había sido claro: si no llegan mañana al amanecer, no hay trato. Y sin trato, no hay dinero para pagar la hipoteca del rancho. Don Esteban apretó los labios. El rancho era todo lo que tenía. Ahí había nacido su mujer, ahí habían crecido sus hijos, ahí estaba enterrada su Rosa, muerta de fiebre 15 años atrás. Si perdía la tierra, perdería también su nombre, su historia, su alma. El sendero bajaba empinado hacia el arroyo seco. Fue entonces cuando la vio. Una niña. No tendría más de 10 años. Estaba sentada en el polvo, abrazando las rodillas, con la cara sucia de lágrimas y sangre seca. A su lado, un burrito cojo intentaba levantarse, pero una pata rota lo hacía caer una y otra vez. Alrededor, huellas frescas de coyotes. Don Esteban detuvo el caballo. El rebaño se detuvo detrás, mugiendo inquieto. «Niña, ¿qué haces aquí sola?» Ella levantó la mirada. Unos ojos verdes, enormes, llenos de terror y algo más, una rabia tan pura que parecía arder. «Mi papá me dijo que esperara, que volvería, pero se fue con los hombres malos, se llevaron a mi mamá». La voz se le quebró. Don Esteban sintió que algo se rompía también dentro de su pecho. Miró el sol. Quedaban menos de 3 horas para llegar al matadero. Si se detenía, perdería todo. «Sube», dijo, extendiendo la mano. La niña dudó. Luego se levantó, tomó la mano callosa del ranchero y se montó detrás de él. El burrito relinchó débilmente. «¿Y él?», susurró la niña, señalando al animal. Don Esteban maldijo en voz baja. Desmontó, cortó el lazo nuevo, lo pasó por el cuello del burrito y lo ató a su silla de montar. El animal apenas podía caminar, pero algo en su mirada le recordó a su propia mula vieja, la que había sacrificado el año pasado porque ya no servía. «Agárrate fuerte», le dijo a la niña. Y siguieron. El camino se hizo eterno. El burrito tropezaba cada 10 pasos. Las vacas, cansadas, se rezagaban. Don Esteban sentía el peso de la niña contra su espalda, sus bracitos rodeándole la cintura como si temiera caerse al vacío. De vez en cuando, ella hablaba. Se llamaba Lucía. Venía de un pueblo cerca de Tubac. Su padre había intentado defender la casa cuando llegaron los bandidos. Lo último que vio fue a su madre siendo arrastrada por el pelo. Don Esteban no respondía. Solo apretaba los dientes y miraba el horizonte, donde el sol se hundía como una moneda de fuego. Llegaron al cruce del camino real cuando ya era casi de noche. A la izquierda, el sendero recto hacia el matadero. A la derecha, un desvío de 2 leguas que llevaba al pueblo más cercano, donde podrían dejar a la niña con el padre jesuita. Don Esteban detuvo el caballo. El rebaño se detuvo. El burrito se desplomó. La niña bajó, se arrodilló junto al animal y empezó a llorar en silencio. El ranchero miró las vacas. Miró el cielo oscuro. Miró el lazo que aún colgaba de su silla. Entonces tomó la decisión. «Bájalos», dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Termínalo». Desmontó. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, empezó a desatar las cuerdas que mantenían unidas a las vacas. Una por una. Los animales, confundidos, se quedaron quietos al principio. Luego, al oler la libertad, empezaron a dispersarse lentamente hacia la llanura. Lucía lo miraba sin entender. «¿Qué haces, señor?» «Les doy lo que nunca tuve»,
respondió don Esteban. Una oportunidad. Cuando la última vaca se perdió en la oscuridad, el ranchero se arrodilló junto al burrito. Sacó uno de los viejos Colt, lo cargó con la única bala que le quedaba. Perdóname, amigo, susurró. El disparo retumbó en la noche como un trueno lejano. Lucía se tapó los oídos y gritó. Don Esteban la abrazó. Ella lloró contra su pecho, y él lloró también, sin ruido, como lloran los hombres que ya no tienen nada más que perder. Después, cargó a la niña en el caballo, montó detrás y tomó el camino hacia el pueblo. Llegaron al amanecer. El padre jesuita los recibió con los ojos llenos de preguntas. Don Esteban solo dijo: Cuídela. Es todo lo que queda de bueno en este mundo. Y se fue. Durante semanas nadie supo de él. El banco tomó el rancho. Los vecinos decían que se había vuelto loco, que había soltado su ganado y desaparecido. Pero una mañana de octubre, un carro entró al pueblo tirado por dos mulas fuertes. En el pescante iba don Esteban, más flaco, con la barba larga y gris, pero con una luz distinta en los ojos. En la parte trasera del carro venían 20 niños. Huérfanos. Descalzos. Algunos con cicatrices de látigo. Todos mirando al mundo con esa mezcla de miedo y esperanza que solo tienen los que han tocado fondo. El padre jesuita salió corriendo. ¿Qué es esto, Esteban? El ranchero bajó del carro, ayudó a los niños a bajar uno por uno. Son los hijos de los peones que murieron en la mina de Silver Bow. Los padres vendieron todo para pagar deudas, y aún así los iban a mandar al orfanato de Tucson. Yo, se encogió de hombros, vendí lo poco que me quedaba. Compré este carro. Y les prometí algo mejor. Pero, ¿dónde van a vivir? Don Esteban señaló hacia el horizonte, donde antes estaba su rancho. El banco me quitó la tierra, pero no me quitó las manos. Construiremos. Con adobe. Con sudor. Con lo que Dios nos dé. Yo seré el abuelo. Tú serás el maestro. Y ellos, miró a los niños, ellos serán la familia que nunca tuve. Lucía salió corriendo de la misión. Corrió hacia don Esteban y se lanzó a sus brazos. Abuelo. Gritó, y esa palabra fue como un bálsamo. El ranchero la abrazó fuerte, tan fuerte que parecía que nunca la soltaría. Años después, quien viajara por ese camino encontraría un caserío grande, con paredes blancas y un letrero de madera tallado a mano. Rancho Bájalos. Termínalo. Debajo, en letras más pequeñas. Aquí no se rinde nadie. Aquí se empieza de nuevo. Y en las noches de luna, los viajeros decían que se oía reír a los niños, y que a veces, muy a veces, se veía a un viejo ranchero sentado en el porche, con una niña de ojos verdes en su regazo, contándole historias de vacas que volaron libres y de burritos que encontraron un hogar. Porque hay veces que para salvar tu alma, tienes que perder todo lo demás. Y hay veces que un simple bájalos. Termínalo, no significa acabar con la vida, sino empezar una nueva. Esa fue la historia de don Esteban Morales. El ranchero que soltó su ganado. El hombre que eligió ser humano antes que dueño. El abuelo que cambió su destino, y el de muchos más, para siempre.